Bienvenidos al camino de paz que habita en el interior de cada uno de nosotros. La paz no es un destino lejano, ni una meta inalcanzable. La paz interior es un refugio, un estado de calma que podemos cultivar en lo profundo de nuestro ser, más allá de las tormentas externas. En un mundo que a menudo parece estar en constante caos, donde las dificultades parecen acecharnos en cada esquina, la paz interior es una elección, una fuerza en nuestro interior que nos permite vivir en armonía. Hoy venimos a recordar que la paz no es algo que debamos encontrar afuera. Es una semilla dentro de nosotros que cuando la cuidamos, florece y nos fortalece frente a cualquier adversidad. Nos da el poder de responder en vez de reaccionar y de transformar la vida con amor y compasión. Para encontrar la paz interior, debemos primero conocernos profundamente. ¿Cuántas veces hemos permitido que los miedos y las dudas nos desvíen de nuestro propósito? ¿Cuántas veces el ruido exterior ha ahogado nuestra voz interior? Es hora de silenciar el caos y escuchar con atención el susurro de nuestra alma. Al observarnos, al comprender quiénes somos realmente, descubrimos que esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza que yace en nuestro corazón. Conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades nos permite aceptar nuestra humanidad. Y al aceptarnos, encontramos una paz profunda. Es un camino de autoconocimiento, donde entendemos que los desafíos no son enemigos, sino maestros que nos enseñan a crecer y a vivir con más amor y comprensión. La paz interior no es un estado fijo, es un camino que cultivamos diariamente. Es el acto de respirar profundamente cuando las emociones nos sobrepasan, de encontrar equilibrio cuando el mundo parece tambalearse. Cada pensamiento, cada emoción que alimentamos, o bien construye esa paz, o bien la erosiona. Cuando aprendemos a soltar lo que no podemos controlar y a confiar en el proceso de la vida, un peso enorme se libera de nuestros corazones. La paz nace cuando dejamos de luchar contra lo que es y comenzamos a abrazar la vida con compasión y comprensión. En ese abrazo encontramos la libertad para aceptar la incertidumbre, para caminar con esperanza y para vivir cada momento como un regalo. En este camino, la gratitud es una aliada esencial. Cuando cultivamos el hábito de agradecer, incluso en medio de los desafíos, cambiamos nuestra perspectiva y transformamos nuestra realidad. La gratitud abre las puertas de nuestra alma, iluminando cada rincón de nuestra vida con una luz cálida y serena. No se trata de ignorar el dolor o los obstáculos, sino de reconocer la belleza en medio de la dificultad, de ver las bendiciones ocultas que siempre están ahí, esperando a ser descubiertas. La gratitud nos da el poder de cambiar nuestras emociones y de abrazar la paz interior, porque nos recuerda lo mucho que tenemos, lo fuerte que somos y lo capaces que somos de superar cualquier dificultad con amor y sabiduría. El perdón también es clave en este viaje hacia la paz. Aferrarnos al resentimiento es como llevar una carga pesada que nos aparta de la paz que tanto anhelamos. Perdonar no significa justificar el dolor, sino liberarnos de él para que nuestro corazón pueda volver a sentirse ligero y libre. Al soltar el rencor, nos abrimos a la paz que fluye en nuestro interior. En el perdón encontramos la fuerza para sanar, para dejar ir las heridas del pasado y para mirar hacia el futuro con un corazón renovado. Al perdonar, creamos un espacio en nuestro ser donde el amor puede florecer y donde la paz puede anidar sin obstáculos. La meditación y el silencio son también herramientas poderosas en este camino. En el silencio nos encontramos con nuestra esencia, nos desconectamos de las distracciones y reconectamos con lo que realmente importa. La meditación nos permite observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Nos enseña a ser testigos de nuestra mente en lugar de esclavos de ella. Al meditar, nos damos permiso para simplemente ser, para vivir en el presente, y en ese estado de presencia absoluta, experimentamos la paz que siempre ha estado en nuestro interior. La meditación es el viaje hacia nuestro centro, donde descubrimos que somos mucho más que nuestras preocupaciones o ansiedades. Somos paz, somos amor y somos plenitud. A medida que avanzamos en este camino, aprendemos que la paz interior no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad. La vida seguirá presentándonos retos, pero la paz nos da una base firme para responder con claridad y compasión. Esta paz nos permite estar en equilibrio, sin ser arrastrados por el miedo o la ansiedad. Nos enseña a vivir con confianza,
sabiendo que en nuestro interior habita una fortaleza inquebrantable. Esta fortaleza es la que nos permite caminar con fe, sabiendo que cada paso es una oportunidad para crecer, aprender y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La paz interior nos invita también a construir relaciones más armoniosas. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, podemos ofrecer paz a los demás. Nos volvemos menos reactivos, más comprensivos y empáticos. Al vivir en paz, nuestras palabras y nuestras acciones son reflejos de nuestro corazón y creamos un entorno donde los demás se sienten seguros y aceptados. La paz interior se convierte en un regalo, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Así, nos convertimos en faros de serenidad y amor, inspirando a otros a buscar también su paz interior. En este viaje, aprender a confiar en el ritmo de la vida es esencial. Aceptar que hay un tiempo para cada cosa, un momento para cada experiencia, y que cada paso es necesario en nuestro crecimiento. La paz interior nos da la paciencia para esperar, para respetar el proceso y para aceptar que todo llega cuando debe. Con esta confianza, dejamos de luchar contra el tiempo, de apresurar los procesos y encontramos serenidad en el presente. Sabemos que cada momento, por difícil que sea, es parte de nuestro aprendizaje y nos lleva hacia una vida más plena y significativa. El amor y la paz son inseparables en este camino. Cultivar la paz en el corazón es abrirnos al amor en todas sus formas. Amor por nosotros mismos, por los demás y por la vida misma. Este amor es el que nos da fuerza para perdonar, para aceptar y para vivir con gratitud. La paz interior es una expresión de ese amor incondicional que no pide nada a cambio, que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Cuando vivimos desde el amor y la paz, experimentamos la verdadera libertad y nuestra vida se convierte en un reflejo de esa paz que llevamos dentro. No estamos solos en este viaje hacia la paz. Cada persona, cada experiencia en nuestra vida nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre el amor. Cuando compartimos nuestra paz con el mundo, cuando extendemos una mano de apoyo a quienes nos rodean, fortalecemos nuestra paz interior. La paz no es algo que podamos retener solo para nosotros, es algo que crece cuando lo compartimos. Al dar, al amar y al servir, nos convertimos en reflejos vivos de esa paz que buscamos. Somos como una chispa que, al encenderse, ilumina a otros y se convierte en una llama que nunca se extingue. Hoy te invitamos a hacer una pausa, a respirar y a conectar con la paz que vive en tu corazón. Permítete sentirla, permítete ser abrazado por ella. Confía en que pase lo que pase, siempre puedes regresar a este refugio interno. Esta paz es tu fortaleza, tu guía y tu respuesta en los momentos de incertidumbre. Que cada paso que des en la vida esté impregnado de esta paz. Que cada acto, cada palabra y cada pensamiento estén guiados por el amor y la sabiduría. Este es el camino hacia la paz interior. Un camino de autodescubrimiento, de gratitud y de profunda transformación. Atrévete a recorrerlo y descubre el poder y la serenidad de ser simplemente paz.